vamos a empezar una nueva serie. Estamos en el capítulo, en el tema 1. Vienes en saco, en saco. El título del tema que tenemos hoy se titula El nombre más grande. Así lo medio, pero... El nombre más grande. Y la idea central dice: solo hay un Dios y un solo nombre merece gloria. Amén. Solo hay un Dios y solo su nombre merece gloria. Amén. Vamos a estar en Isaías 42, del 1 al 12, y lo vamos a leer en 3 secciones. Vamos a leer del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Hermano José, por favor, ¿podrías leer la aplicación para la vida? Amén. Así dice la aplicación para la vida. ¿Qué es una celebridad o un famoso? Es una persona cuyo nombre es reconocido por la mayoría de las personas. Lionel Messi, Luis Miguel y Donald Trump, Tom Cruise. Vivimos inmensos en una cultura de celebridades. De la gente famosa es la que puede darse los lujos que la gente común no puede. La gente famosa es la que posee el poder y tiene a personas que le sirven todo el tiempo. Pero Jesús vino a mostrarnos algo completamente contracultural, aunque el suyo es el nombre más grande, importante de todos los tiempos. Vino como siervo. Así describe Isaías al mismo y representante de Dios en la tierra, y el siervo vendría para traer justicia y luz a todas las naciones, para dar fuerza a los débiles, animar a los desalentados, librar de los cautivos y sanidad a los enfermos. Parte de lo que nos revela este pasaje es que el nombre del siervo, el mismo nombre del Señor. Ninguno otro nombre es la historia ha traído una esperanza tan glorioso para una humanidad quebrantada y necesitada. Amén. Amén. Vamos a entrar en el tema. Vamos a leer nada más del versículo del 1 al 4, hermanos. Dice el título, dice: el siervo de Jehová. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 42, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dice, vamos a ver estos versículos, y dice que tanto Israel como el Mesías se les llamó siervos. En el capítulo 41, el Señor le está llamando al pueblo de Israel, dice que es su siervo. Y a Jesús también le llama siervo, pero aquí lo presenta ya de otra manera diferente. Dice: Israel como siervo de Dios tenía que ayudar a las naciones a conocer a Dios. El Señor levantó al pueblo de Israel para que ellos fueran ejemplo para los demás. Y eso mismo el Señor está haciendo con nosotros. Nos ha levantado para que nosotros seamos ejemplos para los que están allá afuera. Dice, y el Mesías, Jesús, cumpliría esta tarea. Dice: Israel como siervo de Dios tenía que ayudar a las naciones a conocer a Dios.
Y el Mesías, Jesús, cumpliría esta tarea y mostraría al mundo a Dios mismo. Entonces, los dos eran siervos, pero tenían, por decirlo así, diferente, parecida la misión, pero Jesús viene a engrandecer más la misión. Él viene directamente a mostrar cómo debemos de vivir. Y el pueblo de Israel era un ejemplo, fue un ejemplo para las naciones, pero acordémonos que a través de los tiempos también ellos empezaron a decaer, fallaron, desobedecieron, y eso nos representa a nosotros también, que como seres humanos no vamos a poder nosotros, por más que nos esforcemos, vamos a poder llevar una vida recta delante del Señor, pero va a llegar momentos donde como somos seres humanos vamos a fallar. Y Jesús no, Jesús vino y cumplió perfectamente a la perfección todo lo que el Señor le mandó durante todo su tiempo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a ver qué dice Mateo 3:17 con respecto al Mesías, al siervo. 17, 16. 16, ¿no? 3:17 y 3:16. 3:16 ya lo podemos. Amén. Así dice la palabra. Dios en Mateo 3:17. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, y aquí en la palabra dice: mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Es la misma palabra, nada más que aquí en el Nuevo Testamento la cambiaron por complacencia, pero es lo mismo, hermanos. Ahora sí lee el 16, hermano. 3:16 dice. Está en manera, amor de San No. Y Jesús, Mateo 3:16. Ah, Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ok, y aquí en la palabra dice: he puesto sobre él mi espíritu. Aquí se cumplió la profecía que dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que ese siervo es Jesús. Ese siervo que se está profetizando aquí es Jesús. Hechos 10:38. Hechos 10. ¿Lo tiene? Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó. Nada más el 38, hermano. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Esta es otra cita donde el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice que es como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Entonces, vamos otra cita, Mateo 12, 15, 21. Mateo 12, 15, 21. Ujú. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. No, estás... Mateo 12, 15, 21. Me dijo 15, 21. Ahora se volvió como volteó. Mateo 12. No, a mí me dio 15, 21. No, es Mateo 12, Ok, Ok, ok. 15 al 21. 15 al 21. Sorry, hermano. Ok. Mateo 12, 15 al 21. Ujú. Ok, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí
y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y le encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Entonces aquí Jesús les está citando lo que el profeta Isaías escribió de él. No tengo idea cuántos años pasaron desde esta profecía. Pero Jesús les está citando la cita de lo que habló el profeta Isaías de él. Dice, entonces aquí encontramos que dice: Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz ni hará oír en las calles. Esto de que ni la hará oír en las calles, aquí lo dice en el 16, dice, y les encargaba, dice que andaba sanando a la gente, pero dice que les encargaba rigurosamente, o sea, los estaba exhortando a que no dijesen, no estuvieran divulgando quién los había sanado, porque Jesús no quería que todavía ellos supieran lo que decía, o sea, ellos sabían, pero no habían reconocido el tiempo que Jesús iba a venir. Entonces Jesús está sanando y le encarga a la gente rigurosamente que no descubran. ¿Por qué? Porque también Jesús no era una figura política, hermanos. Él no vino a ser una figura política y él no quería eso. Y si la gente se empezaba a dar, de hecho la gente, vemos más adelante, donde en la repartición en la multiplicación de los panes, cuando dice la Biblia que la gente quería venir a agarrarlo ya para hacerlo pues un rey, para que ya, ¿no? Pues, de la magnitud del milagro que ellos vieron. Entonces por eso Jesús les decía, sanaba a la gente, pero les decía, no lo pregone, no diga nada, ya quedaste sano, ok. Entonces por eso dice la palabra, dice, no hará oír su voz en las calles. Vamos a ver Filipenses, tenía que leer esta palabra primero, pero bueno, Filipenses 2, 6, 7. Bien. Filipenses 2, 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, por eso presenta el profeta Isaías presenta a Jesús como un siervo. En otra parte de la Biblia sabemos que Jesús dice en la Biblia que estaba con los discípulos, con los 12 discípulos, y dice que se quitó su manto y se puso se ciñó una toallita y pidió un lebrillo. Y dice que se sentó y que empezó a lavarle los pies a los discípulos. Ese es un siervo. Jesús también dice más adelante que el que quiera seguirlo tiene que ser siervo. Entonces nosotros somos siervos de Jesucristo, nosotros seguimos al Señor. Amén. Y Jesús obedeció siempre al Padre, siempre obedeció y estuvo sujeto bajo la voluntad del Señor. Dice, el siervo escogido revela un carácter de mansedumbre. El siervo escogido revela un carácter de mansedumbre, aliento, justicia y verdad. Y la humanidad actual necesita los atributos amorosos de Dios. Nosotros somos llamados a mostrar mediante el Espíritu a la gente que nos rodea bondad, sinceridad de Dios hacia ellos. Entonces Jesús vino a mostrar un carácter, dice que de mansedumbre, de aliento, justicia y verdad.
Esas son características que tenía el Señor. Amén. Y Él los demostró. Nosotros quizás sí los tenemos, pero no los vamos a poder demostrar todos al 100%, porque vivimos en un cuerpo. Y de alguna otra manera vamos a pecar, entonces, pero somos llamados a mostrar el amor de Dios a los demás. Somos llamados a mostrar bondad, compasión, ayudar cuando podemos ayudar. Entonces, Dios levanta a Jesús y lo envía para ser el siervo que va a morir en esa cruz por mí, por ti, por nuestros pecados. Y a nosotros nos llama el Señor para ahora nosotros ser siervos de Él y poder ser un ejemplo para los demás, pero siempre buscando siempre las cosas del Señor. Ahorita vamos a ver qué significa la palabra justicia, porque esta palabra justicia no es como la palabra que nosotros conocemos aquí en la tierra. Sabemos que justicia se le hace a alguien que le hicieron un mal, algo así. Entonces, ahorita vamos a ver qué significa esa palabra. Ya me perdí aquí. Entonces dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Acordémonos, hermanos, que cuando Jesús estuvo con Poncio Pilato, él le decía, le dijo, ¿qué significa la verdad? Y Jesús no le respondió. Y lo que él le decía, él no le respondía. Entonces Pilato le dijo, no me respondes a mí, que yo tengo poder, dice, para poderte soltar si yo quisiera. Y Jesús no le responde. Entonces se cumple la palabra que dice que no gritará ni alzará su voz. No les respondió nada. Cuando Jesús estaba en la cruz todavía le habló al profeta Juan, al apóstol Juan, y le dijo, he aquí tu madre. Y se demuestra la compasión del Señor, como hasta el último el Señor está demostrando tener compasión. Él tuvo compasión por María y le deja a Juan como que la cuide. Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. La caña cascada es una especie, es como el bambú, es un material muy delicado, que si nosotros lo dejamos caer o se cae al suelo, se quiebra fácilmente. Y el pabilo que humeare significa, no sé, los que aquí ya pasamos de los 50, yo creo que, bueno, yo medio me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero recuerdo que había unas lámparas que eran de vidrio, creo, y adentro llevaban aceitito. En aquel tiempo yo recuerdo que no teníamos luz, no había luz en la comunidad. Entonces la mayoría de gente tenía un como tipo candelero así chiquito, le ponían aceite y le ponían era como un pedazo de soguita. Una lámpara, ¿no? Pero tiene Tenía una mecha. Una mechita. Una mechita, sí, se llamaba mecha esa que le ponían. Entonces cuando se acababa el aceite, ya la mecha se apagaba y empezaba a salir puro humo. Puro humo empezaba a salir. Entonces lo que la gente hacía era que pues sacaban la mechita, le cortaban esa parte y la tiraban para que no siguiera humeando. Y ahí cuando hubiera más platita, pues se compraba más aceitito, ¿no? Porque no había tampoco dinero para tener aceite suficiente todo el Ya tiempo. usábamos gasolina, gas. Gas, ok. En una de aluminio. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño mis papás usaban petróleo. No sé si ustedes se recuerdan del petróleo. Era un líquido parecido al gas. Otros usaban aceitito, entonces, pero no había dinero para comprar tampoco y tener suficiente. Entonces, a lo que Jesús se está refiriendo aquí dice que no quebrará la caña cascada y no apagará el pabilo que humeare. Jesús está refiriéndose que nosotros éramos así, que nosotros veníamos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Nosotros, pero dice la palabra también que un corazón humilde, contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces el Señor nos rescató así como estábamos, hermanos. Estábamos quebrados. Nosotros éramos como esa mecha que la cortan y la tiran porque no, ante los ojos del Señor estábamos haciendo nuestra maldad, no tenía nada que ver con la santidad del Señor. Entonces, pero
Pero qué maravilloso que el Señor, una de las cosas que le dice, que su siervo va a hacer, dice que no quebrará la caña cascada ni apagará el pabillo que humeare. Si alguien viene al Señor, ya sea un asesino, un violador, alguien que hizo algo muy fuerte, pero si se arrepiente de todo su corazón, Dios no lo desprecia, hermanos. Amén. Dios lo va a recibir. Cuanto más a nosotros que estamos esforzándonos y estamos caminando con el Señor. Y cuando yo peco, yo vengo y le pido perdón al Señor. Y el Señor me perdona, dice la palabra. Amén. Entonces, Dios no nos desprecia, hermanos. Dios no nos desecha del todo. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si ya fuimos escogidos, ya el Señor nos trajo a sus pies, entonces ahora nosotros vamos a ser ejemplos, como dice la palabra. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? Amén. Solamente damos cuenta de lo que está oculto en el Antiguo Testamento, está tan revelado en el Nuevo Testamento. Porque si nada más lo leemos el libro de Isaías y no nos vamos a los pasajes que usted nos ha dado del Nuevo Testamento, no lo vamos a entender de lo que está hablando el profeta aquí, de la revelación. Pero qué tan importante de hacernos entender de que antes de que todo lo que sucediera en la vida del Señor, eso ya fue dicho antes por los profetas, como aquí que el Espíritu vendrá sobre él, que también que él no buscará fama. Ahora, y el Señor nunca buscó, por eso en el libro de Mateo dice rigorosamente. Esa palabra tiene que sonarse bien en nuestra mente, que él rigorosamente le dijo a la gente que no dijeran. Ahora a la actualidad de los falsos que vemos, ¿qué es lo que hacen ellos? No era fama lo que buscan, Fama y dinero. no era de que publicar los videos, no era publicar las cosas que aún no es cierta, pero lo que ellos buscan es fama. Y el Señor nunca buscó fama. Otra vez también en otro pasaje de que él, cuando ya lo iban a hacer, quieren hacer rey, él se lo dejó y se fue a las montañas y se desapareció de ellos. Entonces, qué tan importante de que, por eso el título de nuestro tema es que un solo nombre tiene que recibir gloria. Nosotros no tenemos, humanamente, hermano, nosotros no podemos recibir gloria ni honra de nosotros mismos, porque nosotros no somos Dios. Y el Señor vino a mostrar las características que lo que acaba de usted explicarnos a nosotros. Pero mi comentario es de que lo oculto en el Isaías está bien revelado en los pasajes que hemos leído. Y vemos, ¿verdad?, que nosotros como cristianos, el ejemplo de nosotros, de nuestra vida, es nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros como cristianos tenemos que seguir a Cristo, lo que hizo Él. Él nos muestra aquí específicamente de que Él es el siervo, Él vino en representación de Dios. Y eso aplica a nosotros ahora, en este tiempo. Nosotros somos representación de Jesucristo. Y nosotros debemos demostrar a Jesucristo. Muchas veces nos vanagloriamos, nos decimos que yo soy el que mueve esto y esto otro, el que hace esto en la iglesia, el que hace esto allá. Y nosotros mismos buscamos lo que estaba hablando el pastor, de que nosotros buscamos como que nos vanaglorien a nosotros como personas. Pero lo que hacemos o lo que hacemos o lo que servimos a la iglesia, eso es mostrar lo que Jesús está hablando aquí, lo que es Jesús. Es un siervo, servidor. Sirves a la iglesia, pero al servir a la iglesia sirves al cuerpo, al hermano, a la hermana, con lo que ayudas, le ayudas con una oración, como hemos hablado. Todo eso combina a eso, a una comunión. Todo viene a ser comunión, porque si tú tienes buena comunión con los hermanos, te van a tener la confianza de decirte, hermano, tengo un problema, y vas a ayudar. ¿Qué hacía Jesús? También ayudaba, curaba enfermos, sanaba enfermos, dio de comer. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Porque de nada sirve que vengamos aquí y estudiemos día y noche y nos aprendamos la Biblia día y noche, pero no la aplicamos y aparte de eso, no la hacemos. De nada sirve. Entonces no pasamos a ser siervos. Entonces pasamos a ser vanagloriándonos a nosotros mismos. Eso. Otra cosa también, hermano, que el mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino que él vino a servir.
¿verdad? Para rescate de nosotros, por amor. Amén. Nada más les quiero leer aquí esto que dice del libro. Dice, el siervo del Señor, tal como lo describe Isaías, es una persona que vive en dependencia absoluta del Padre. Amén. Tampoco aparece como un líder político, sino que es alguien humilde y compasivo hacia las personas frágiles y quebrantadas, y que traerá justicia a todas las naciones, no solo a Israel. Vamos a pasar a los versículos. No dijo que nos iba a explicar 5 al 8. la justicia que dijo. O sí, ahorita nada más que es que aquí también, No llega. en este pasaje viene No, también. pero están parando, ¿eh? Sí, gracias hermano por recordarme, pero sí, aquí estamos en eso. No. Ok, dice, así dice. Ok, en el versículo 42 del 1 al 4 está hablando Jehová de los ejércitos, hermanos. Y en el versículo que vamos a leer del 5 al 8 ya habla el profeta Isaías. Isaías, ya, porque es el que Jesucristo escogió ya a Isaías para que él profetice. Entonces, todo lo que ya- miren que qué maravilla. El Señor levanta al profeta para que lleve la palabra. Ujú. Pero el profeta se para aquí a hablar y la gente, yo no sé si no se dio cuenta, pero en el del 1 al 4 está hablando Jehová directamente con ellos. Es la voz del Señor la que está hablando a través del profeta Isaías. Y ya después aquí del 5 al 8 ya va a hablar el profeta Isaías, ahora sí, él va a decir la palabra que Dios le va a dar. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que andan por ella, a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Ok, aquí nosotros que ya conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos ya perfectamente que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Lo dice en el libro de Génesis, en el 1:1. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros lo creemos y no, ya no hay duda para nosotros. Entonces, la Biblia en el libro de Isaías nos lo vuelve a respaldar. El profeta Isaías empieza a declarar los atributos, empieza a decir las cosas que es el Señor. Y con esto totalmente rompe todo lo que los ateos, lo que la gente, lo que nos enseñaron en el colegio, que fue por una explosión, que el Big Bang, que ahora andan que unos peces, que están inventando un montón de cosas. Pero aquí dice claramente que Dios es el que extiende los cielos, que Él es el que los creó, los extiende, dice, Él es el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y en este caso es el ser humano, todo el ser humano que está morando en la tierra. El Señor es el que da el aliento. Amén. Si no fuera así, si el Señor no quisiera así, nosotros perecemos de no cerrar y abrir de ojos, hermano. Sí. De verdad, y no podemos ver nosotros el aire que respiramos, pero ese lo da el Señor. Amén. Y dice también que da espíritu a los que por ella andan también. Entonces, el que busca al Señor, el que ha creído en el Señor, Dios pone su espíritu en él. Amén. Dios ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para que andemos caminando sobre la tierra. Dice, y entonces en el versículo 6 ya empieza a apuntar directamente a Jesús. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Vamos a leer a Mateo 6:33.
Pero antes de leerlo quiero leerles esto. Isaías nos declara que Dios es el Todopoderoso. Él nos dio aliento y pone su espíritu en nosotros. Él creó los cielos y la tierra. Parte de la misión de Jesús era demostrar la justicia de Dios y ser luz para los gentiles. Dios nos llama a ser siervos de su Hijo y de ser luz a los que nos rodean. Sin embargo, debemos buscar su justicia primero. Y vamos a ver Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ok, entonces, para nosotros poder ser luz a los que nos rodean, primero tenemos que buscar la justicia de Dios, hermano. Vamos a ver también segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6 dice Ujú. así: que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más desesperados. No, creo que no es ese, hermano. 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Sí, es eso. ¿Sí? Eso es. Lo siento, hermano. Ujú. Lo voy a leer nuevamente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Amén. Y aquí dice la palabra, dice que pondrá a Jesucristo por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Dice la palabra que nosotros vivíamos en oscuridad, hermanos, antes de conocer al Señor. Vivíamos en una oscuridad tremenda. Pero cuando viene el Señor, se va esa oscuridad y ahora tenemos luz. Amén. Por la misericordia de Jesucristo. Vamos a leer Juan 8:12. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Otra vez el apóstol Juan está confirmando que esa luz que se profetizó en Isaías, esa luz era Jesucristo. Y aquí ya lo dice Jesús directamente, más claro, dice: yo soy la luz del mundo. Y dice: el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que si nosotros seguimos al Señor, vamos a tener luz, hermanos. Pero si no lo seguimos, vamos a seguir en tinieblas. Pastor. Sí, y ahí damos cuenta, hermano, de que a veces nosotros, por desconocimiento, cuando usted habla, mucha gente que no cree en Jesús, pero sí conocen la Biblia, y a veces hasta lo leen. Por decirlo así, si cuando dice el 6 que yo, Jehová, te he amado, si uno no deja que el Espíritu lo enseñe, uno lo puede interpretar que está hablando Dios de Isaías. De Isaías. ¿Verdad? Y esas son las cosas que suceden hoy en nuestro día, de que uno para llegar a la luz tiene que tener a Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros platicamos con alguien que no tiene a Jesús, no lo va a entender el lenguaje de nosotros. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Por eso no es fácil de dejar el mundo, por el simple hecho de que uno tiene que venir a la luz, que es Jesús, y cuando ya viene la luz, entonces sí va a entender el ejemplo que yo puse de que Dios no está hablando del profeta, sino está hablando de lo que va a suceder, o lo que ya sucedió con Jesús a nosotros, que Él, lo que acaba de leer, hermano, que Él es la luz. Entonces para nosotros, no era el profeta, pero si nosotros no entendemos, podemos interpretar la palabra de que es el profeta. No, es Jesús que está profetizando el profeta. Y ahora ya nos confirmó Jesús que Él es la luz. Y el que anda en Jesús no andará en tinieblas. Amén. Entonces, ¿qué tan importante
el saber que si una persona tiene o no tiene a Jesús. Si no tiene a Jesús es presentarle a Jesús. Amén. Porque a veces nosotros, hermano, entramos en ese conflicto de que más si hablamos de otros temas. Mientras que no tiene a Jesús, no va a entender cualquier tema que usted habla. Tiene que primero nacer de nuevo, creer en Cristo Jesús, para que esa persona va a entender. Porque vamos a entrar en conflicto y no va a entender a la gente. Porque necesitan la luz, La luz. que es Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer otro más, Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la tierra, a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Ese es Jesucristo, hermanos. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Era el mismo Dios, hermanos. Y es lo que no pueden entender allá afuera los testigos de Jehová. Ellos porque están en tinieblas, ellos no tienen la luz. Pero aquí dice claramente que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Amén. Hay otra palabra, una palabra que Jesús dijo que a él no le quitaban la vida, que él estaba poniendo su vida por él mismo, que nadie se la quitaba. Y eso es maravilloso, hermanos, porque él la puso por ti y por mí. Ahora sí vamos a ver la definición de justicia, hermanos. Dice justicia. Dice que justicia significa vivir conforme al carácter de Dios. Vivir conforme al carácter de Dios, demostrando tres cosas, hermanos: rectitud, equidad o igualdad y compasión en nuestras acciones hacia Dios y los demás, lo cual incluye la obediencia a sus mandamientos, la honestidad y el reconocimiento de los derechos de cada persona. Eso significa justicia, la palabra justicia que está hablando aquí. Y todo esto lo cumplió Jesucristo, hermano. Amén. Todo lo que, por eso dice el Señor, le está diciendo desde el versículo 1, dice, Él traerá justicia a las naciones, por medio de la verdad traerá justicia. Yo te he llamado en justicia, dice Jehová, y dice, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, esa palabra justicia es la que demostró Jesús. Dice que Él vivió conforme al carácter de Dios, demostró rectitud, equidad y compasión. Amén. Y una de las características que más sobresalió de Jesús fue la obediencia, hermanos. Jesús obedeció, y dice la Biblia que obedeció hasta la muerte de cruz. Guardó los mandamientos, fue honesto y reconoció los derechos de cada persona. Los sanó, dice la Biblia que limpió a los oprimidos que estaban por el diablo, hace rato lo leímos. Tengo Filipenses 2, 9, 11. ¿Quién tiene esa cita? 2, 9, 11. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual Dios también se exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre.
Amén. Entonces, ¿cómo se llama el título que tenemos, hermano? El nombre más grande. El nombre de Jesucristo. Vamos a leer Lucas 4, 18, 21. Y así dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, Amén. a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Y es la escritura que encontramos aquí, hermanos, que dice que Jehová le dijo: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El Señor aquí está mostrando que esta palabra se cumplió, y Jesús se los dijo ya abiertamente ahí en la sinagoga a todos los que estaban ahí. Y eso les ofendió, y más adelante, si leemos más adelante, dice que ya de ahí lo agarraron y lo quisieron de una vez matar, porque él se estaba haciendo Dios mismo ahí, según la ley de ellos. Es que en literal se hizo Dios, Se hizo. se mostró. Ahí, cuando le leemos, porque aquí en el libro de Isaías dice: para que abras los ojos, está como en futuro, ¿verdad? Pero ahora allí está en presente, que es lo que va a suceder, o es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Sí, porque entonces, por lo que él se está poniendo como Dios, y cualquiera pues se molesta, más de los judíos radicales. Y eso es lo que vemos, hermano. Pero ahora, ¿qué tan importante? Jesús vino a abrir a los ojos a los ciegos, ¿verdad que sí? Pero nunca los evangelios relatan de que él fue a sacar un preso. No. ¿Verdad que no? Claro que después de que él se fue, pero ¿sabe qué? Eso es lo más precioso que Jesús dice, porque todos nosotros estamos presos en el pecado. Sí. La cárcel de todos nosotros siempre ha sido el pecado. Amén. Sí. Y es de lo que él está hablando. Él no está hablando físicamente de una cárcel física. Él está hablando de una cárcel espiritual que todos tenemos y todos hemos tratado de salir de ella. Y el único que nos puede sacar es el Evangelio, que viene siendo Cristo. Amén. Sí, y la cautividad de una cárcel, hermano, los que han probado cárcel, tiene un espíritu insoportable. Yo siempre digo, los peores lugares que hay en este mundo es estar en una cárcel y estar en un hospital. Sí. En un hospital, hermano, si cada vez los que hemos entrado en un hospital, hay un espíritu, hermano, tan endemoniado ahí. Entrar en una cárcel igual, hermano. La mente te juega. ¿Por qué creen ustedes que muchos asesinos, y si lo ponen en un lugar tan cerrado, por qué creen ustedes que se matan ellos solos? Pero ellos tienen cuidado de dejar cosas que lo pueden ahogarse. Entonces, ¿por qué? Porque es un cautivo infernal. Entonces, y el Señor figura esa a nosotros los que estuvimos ahí en esos tiempos cautivados por el pecado. Llega un momento que usted ni tiene sentido en su vida. Usted ve $1,000, pero ni tú eres feliz. ¿Por qué? Porque estás cautivado por el pecado que no tiene sentido en tu vida. Y el Señor, eso es lo que habla claro, y lo que hizo Él es que nos vino a sacar en esa cautividad, y necesita el mundo de ser cautivo. ¿Por qué cree usted que cada rato asesinan gente? Porque están cautivados de su pecado. Claro, sí, amén. Sí, respondiendo a lo que dice el pastor, dice la palabra: y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
Entonces, en nuestra propia casa estábamos viviendo en prisión, porque estábamos en tinieblas, hermanos. Pero ahora nos ha resplandecido la luz. Ah. Dice, yo Jehová, el Señor lo declara claramente aquí, dice yo Jehová, que Él dice, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Entonces hoy nosotros sabemos que toda la gloria y la honra son para el Señor. Amén. Y como dijo el pastor hace rato, nadie de nosotros puede darse gloria, no se puede dar alabanza, no se puede dar adoración. Porque simple y sencillamente somos seres humanos que no fuimos creados para eso, hermano. Fuimos creados para darle nosotros más bien la gloria al que nos creó. Sí. Cuando estábamos en el mundo, le dábamos gloria y alabanza a otras cosas. Las culturas. Y por decirlo así, hoy en día el dinero es una de las consecuencias que ha hecho que el corazón de muchos seres humanos se tuerza. Inclusive el pastor mencionaba hace rato a los de la prosperidad. Su corazón de ellos está en el dinero. Ese es su egoísmo, ese es su Dios de ellos. Ellos no están predicando a Jesucristo. Ellos no están predicando la palabra de Dios. Ellos están sobre el dinero. Entonces eso los ha corrompido y los ha torcido. Y no sabemos dónde va a ser su fin de ellos, hermanos. Pero nosotros tengamos cuidado con esto, porque la gloria y la honra siempre van a ser para el Señor. Amén. No es para nosotros. Aleluya. Dice, la profecía declara en términos absolutos que la gloria pertenece solo al nombre de Dios, Jehová. El problema con los ídolos es que las personas les dan la gloria cuando ponen su esperanza en ellos. Dar la gloria significa que confías en alguien o algo para traer paz, justicia y restauración para tu vida. Muchas personas ven el dinero, su reputación, una relación como la esperanza para tener verdadera felicidad. Si tu esperanza está en algo, de una u otra forma estás exaltando al objeto de tu esperanza. Entonces, analicemos nuestra vida, analicemos lo que estamos viviendo, en dónde está nuestra esperanza. Amén. Y ahí nos vamos a dar cuenta que tal vez estamos en un error. Vamos a pasar al versículo 9 y 12. Lo que pasa para donde dice que nosotros no nos gloriemos, ¿verdad? Que toda la gloria es de Dios. Todo es de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y si nos vamos a Efesios, vamos a leer el último versículo, que es el Efesios 2:10. Dice, sí, o sea, ya lo hemos leído muchas veces, pero para que nos quede claro que toda la gloria y todo lo que hacemos no es por nosotros ni para nosotros. Pero dice así, dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que, como les he repetido, ni las cosas buenas que nosotros supuestamente hacemos, lo que donamos, lo que vamos a dar el tiempo a la iglesia, vamos a ayudarle a un hermano, todas esas cosas buenas que supuestamente nosotros hacemos, que decimos, oh, yo lo hice, tú no hiciste nada. Porque todo eso, Dios ya lo preparó de antemano. Entonces, para que tú lo hagas, pero si tú no lo quieres hacer, no lo vas a hacer, pero Él va a poner a otra persona que lo haga. Claro. Pero a lo que voy con esto, con este versículo nos quede bien claro que todo lo que hacemos bueno no es de nosotros. Todo, hasta lo bueno que hacemos, es de Él, porque Él lo preparó desde antemano. Amén. Ok, entonces vamos rápido al último. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, os las haré notorias. Cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Amén. Dice, Dios cumple la promesa de las primeras cosas y ahora anuncia cosas nuevas y antes que sucedan dará señales.
Jesús vino a cumplir a la perfección toda la profecía que anunció Isaías. Vamos a ver Lucas 22:20. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros derrama. Ok, ese es el nuevo pacto del que encontramos en el versículo 5, donde dice, y te pondré por pacto al pueblo. Y aquí dice que Dios está haciendo cosas nuevas, que ya las cosas primeras ya pasaron. Y Jesucristo fue el que vino a hacer esas cosas nuevas, hermano. Fue el que vino a hacer ese nuevo pacto con nosotros. Amén. Amén. Vamos a ver Isaías 48:6. Dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Amén. Otra palabra hermosa que nos deja saber las cosas nuevas está haciendo el Señor. Isaías 65:17. Isaías 65, 17. Ujú. Dice así la palabra de Dios. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Amén. Tierras nuevas y cielos nuevos, hermanos. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existirá jamás. Amén. Amén. Apocalipsis 7:9-10. Te di Apocalipsis 7:9-10, hermano Pedro. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contra de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Amén. Ok, entonces dice la Biblia, dice la palabra del Señor, dice que cantaron cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, cuanto hay en él, las costas, los moradores, alcen la voz en el desierto. Y aquí en la palabra de Dios en Apocalipsis dice que después de esto miré aquí una gran multitud, la que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Eso vamos a hacer nosotros, hermanos. Amén. Tengamos la convicción de que vamos a estar ahí, la plena seguridad que cuando cierremos nuestros ojos nosotros vamos a ser parte de lo que dice aquí la palabra. Amén. Pero el Señor está llamando de toda raza, tribu, lengua y nación. Por eso dice aquí, cantar un cántico nuevo. Amén. Y su alabanza desde el fin de la tierra, todos los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas, los moradores de ella, alcen la voz en el desierto, su ciudad, de las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Ok, dice, Dios cumple la promesa de las primeras cosas y ahora anuncia cosas nuevas, y antes que sucedan las señales. Jesús vino a cumplir la profecía vino a cumplir la profecía que anunció el profeta Isaías. Amén. Dice, los moradores de Cedar son las tribus de Arabia, descendientes de Ismael, y los habitantes de Sela son los edomitas. Los edomitas y los descendientes de Ismael siempre estuvieron en pleito con Israel. Siempre, todo el tiempo estuvieron peleándose. Pero que qué maravilla que para Dios no hay nada imposible. Y dice Dios que un día vamos a estar todos adorando al mismo Dios. Amén. Dice
naciones con las que Israel estuvo siempre en conflicto y ahora Dios el todo por eso las llama a cantar un cántico nuevo. Dios garantiza la salvación de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Dios nos llama hoy a tener gozo y júbilo porque se cumplirán todas estas cosas. Y hoy nosotros somos su pueblo también. Y todos los que han creído y se han arrepentido de sus pecados, al nombre que es sobre todo nombre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hermano, Esta es la... quería decir que Dios le prometió a Abraham que contara las estrellas si puede, y que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Ahí vimos que dio un número que no se podía contar Amén. Amén. de Sí. los escogidos. Amén. Acordémonos de que no nada más porque hayamos hecho una procesión de fe o una oración de fe, ya eso nos indica que somos salvos o que vamos a estar en el cielo. Amén. Eso es parte de un comienzo. Pero en realidad, si vemos la Biblia nos dice bien claro que para estar en ese cielo, para estar en esa multitud, nosotros tenemos que tener santidad. Porque bien dice, hay un versículo que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Amén. ¿Ahí? A la otra cosa que tenemos que tener es la obediencia. Y la otra en Mateo dice que aquel que no tiene una relación con Dios, le va a decir, alejados de mí, yo no te conozco. Así hayamos pasado toda nuestra vida en la iglesia, cuando lleguemos en presencia de Él nos va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque nunca hubo una relación con Él. Y es lo que Él pide, una relación estrecha con Él, más la santidad, más ayuda, más. No es nada más la oración que por ahí nos han hecho creer, que cuando tú oras y dices, Dios perdona mis pecados, ya eres salvo. La oración es un comienzo de santidad, un comienzo de obediencia, un comienzo de una relación con Dios. Si no tenemos eso, no vamos a estar con Él. Nada más para aclarar. Amén. Amén, sí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pararnos y terminamos esta clase.